Muchos hombres se levantan cada mañana cansados sin haber hecho nada todavía. No es el cuerpo el que está agotado, es la voz que los despierta. Yo también pasé años escuchando una frase silenciosa que me decía, no es suficiente, no es el momento, no eres tú. Nadie me la decía afuera, me la repetía yo mismo, hasta que entendí algo que lo cambió todo. No estaba perdiendo por falta de talento, estaba perdiendo por falta de dirección interna. El día que decidí hablarme distinto, no cambió el mundo, cambié yo. Y cuando yo cambié, todo empezó a moverse. La mayoría de las personas cree que su destino se decide por las oportunidades que tuvo, por el país en el que nació o por la suerte que le tocó. Durante muchos años yo también pensé así. Crecí escuchando que había límites claros, que ciertas cosas no eran para mí, que debía conformarme con lo que había, y sin darme cuenta, empecé a repetir esas mismas frases dentro de mi cabeza. Nadie me las decía ya, pero yo mismo me encargaba de recordármelas todos los días. Ahí entendí algo con el tiempo. Antes de perder afuera, ya estaba perdiendo por dentro. El diálogo interno es esa conversación silenciosa que tienes contigo desde que despiertas hasta que te acuestas. Es invisible, nadie la escucha, pero gobierna todo. Gobierna cómo caminas, cómo decides, cuánto aguantas y hasta dónde te atreves a llegar. Yo me di cuenta de esto cuando, teniendo las mismas capacidades que otros, obtenía resultados completamente distintos. No era falta de talento, era la historia que me estaba contando a mí mismo. Me decía, esto es difícil, esto no es para mí, mejor no intento, y cada vez que lo decía, mi cuerpo obedecía. Bajaba la energía, bajaba la postura, bajaba el esfuerzo. Un día entendí que esa voz no era una opinión, era una orden. La mente no discute, ejecuta. Si le dices que no puedes, buscará todas las razones para demostrarte que es verdad. Si le dices que es demasiado tarde, hará que llegues tarde a todo. Pero cuando empecé a hablarme distinto, aunque al principio no lo sintiera real, algo cambió. Empecé a decirme, hazlo aunque tengas miedo, aprende aunque no sepas, avanza aunque sea lento. No eran frases bonitas, eran instrucciones. Y poco a poco mis acciones comenzaron a alinearse. Recuerdo una etapa en la que tenía que hablar frente a personas y sentía un miedo terrible. Antes de salir, mi diálogo interno era un ataque constante. Ese día decidí cambiarlo. No me dije no tengas miedo, me dije hazlo con miedo pero hazlo bien. Fue incómodo, pero funcionó. No porque el miedo desapareció, sino porque dejó de mandar. Ahí comprendí que el destino no cambia cuando cambian las circunstancias, cambia cuando cambia la conversación interna. Cada persona aquí está construyendo su futuro sin darse cuenta, palabra por palabra. Lo que te repites hoy es lo que vivirás mañana. Si te hablas como alguien derrotado, vivirás como tal. Si te hablas como alguien en proceso, comenzarás a crecer. El diálogo interno es la raíz invisible. No se ve, pero sostiene todo. Si la raíz es débil, el árbol cae con cualquier viento. Si la raíz es firme, ninguna tormenta lo derriba. Todo empieza ahí, en lo que te dices cuando nadie te escucha. Ese es el verdadero punto de partida de tu destino. Durante mucho tiempo yo creí que querer cambiar era suficiente. Pensaba que tener buenas intenciones, desear ser mejor, proponérmelo cada enero, iba a transformar mi vida. Pero los años pasaban y todo seguía igual. Fue frustrante descubrir que no era falta de ganas, era falta de dirección. La mente no se mueve por deseos, se mueve por órdenes claras. Y mientras yo solo decía, algún día voy a cambiar, mi mente escuchaba una instrucción muy concreta. No hagas nada hoy. La intención es pasiva, la orden es activa. Cuando te dices ojalá pudiera, tu mente entiende que no es urgente. Cuando te dices tengo que hacerlo, la mente empieza a buscar cómo. Yo lo entendí en una etapa muy simple de mi vida. Cuando intentaba levantarme temprano, cada noche tenía la intención de madrugar, pero al sonar la alarma, la intención desaparecía. Hasta que cambié la frase, dejé de decir mañana intento levantarme temprano y empecé a decirme cuando suene la alarma, me levanto sin negociar. Esa pequeña orden cambió mi comportamiento más que 1000 deseos. La mente funciona como un soldado. No evalúa si la orden es cómoda o incómoda, solo ejecuta lo que recibe con claridad. Si le das instrucciones ambiguas,
responde con resultados mediocres. Si le das órdenes firmes, responde con acción. Por eso tantas personas viven atrapadas, no porque no quieran avanzar, sino porque nunca se hablan con autoridad. Se dicen, veré si puedo, tal vez mañana, cuando tenga ganas, y la mente obedece exactamente eso. Duda, espera, se queda quieta. Recuerdo una vez que tenía que enfrentar una decisión importante y llevaba semanas postergándola. Cada día me decía, tengo que pensarlo mejor, pero en el fondo era miedo. Un día me cansé de esa parálisis y me hablé distinto. Me dije, hoy decides, aunque no tengas todas las respuestas. Fue incómodo, pero liberador. La mente reaccionó de inmediato. Empezó a organizar ideas, a buscar soluciones, a moverme. Nada mágico ocurrió afuera, pero algo muy real ocurrió adentro. Las personas exitosas no tienen una mente especial, tienen un lenguaje interno distinto. No se dicen, espero lograrlo. Se dicen, voy a hacerlo y aprenderé en el camino. No se dicen, ojalá no falle. Se dicen, si fallo, me levanto. Esas frases no son motivación barata, son órdenes directas al sistema interno. Y el sistema responde. Si te hablas como alguien que espera, tu vida se estanca. Si te hablas como alguien que decide, tu vida avanza. No importa cuántas intenciones tengas, importa cómo te ordenas. La mente no necesita discursos largos, necesita instrucciones simples, repetidas y firmes. Cuando aprendes a hablarte así, dejas de ser esclavo de tus emociones y te conviertes en líder de tus acciones. Deja de esperar sentirte listo y empieza a darte órdenes claras, porque la mente no sigue deseos, sigue mandatos. Muchos piensan que cambiar la mente requiere años, terapias interminables o una fuerza de voluntad extraordinaria. Yo también lo creí durante mucho tiempo. Pensaba que mis hábitos mentales estaban tan arraigados que ya no había nada que hacer. Pero la verdad es otra. No necesitas cambiar toda tu vida para comenzar. Solo necesitas demostrarte que sí puedes dirigir tu mente, aunque sea por un corto periodo. 2 días no cambian todo, pero rompen algo mucho más peligroso. La creencia de que no tienes control. Los patrones mentales no se sostienen porque sean fuertes. Se sostienen porque nunca se cuestionan. Durante años repetimos las mismas frases internas en automático. Así soy, no puedo, siempre me pasa lo mismo. Esas frases se vuelven cómodas, familiares, y la mente las repite sin esfuerzo. Cuando decides hablarte distinto durante 2 días, obligas a la mente a salir de ese piloto automático. No es un cambio místico, es un choque de conciencia. Por primera vez te das cuenta de que puedes intervenir. Recuerdo una etapa en la que estaba atrapado en la queja constante. Todo me parecía injusto, difícil, pesado. No me daba cuenta de cuánto me estaba diciendo eso a mí mismo hasta que decidí observarme durante 48 horas. Cada vez que me sorprendía, quejándome internamente, cambiaba la frase, no la maquillaba, la reemplazaba. Donde decía, esto es un problema. Decía, esto es una responsabilidad. Al principio fue incómodo, incluso cansado, pero al segundo día algo cambió. Ya no tenía que hacer tanto esfuerzo. La mente empezaba a adaptarse. La mente aprende rápido cuando recibe instrucciones claras y repetidas. 2 días son suficientes para crear evidencia interna. Y la mente cree más en la experiencia que en las palabras. Cuando en solo 2 días notas que reaccionas distinto, que te levantas con otra energía, que tomas decisiones que antes evitabas, se rompe una mentira muy grande. Yo no puedo cambiar. A partir de ahí, ya nada vuelve a ser igual, porque aunque intentes regresar al viejo patrón, ya sabes que hay otra opción. No se trata de perfección. Durante esos 2 días vas a fallar, vas a sorprenderte pensando como antes. Pero la clave no es no fallar, es corregir. Cada corrección es un entrenamiento. Es como ir al gimnasio mental. No te haces fuerte levantando una sola vez, te haces fuerte repitiendo. En 2 días no te conviertes en otra persona, pero te conviertes en alguien que sabe que puede decidir. 2 días funcionan porque no abruman. No le estás pidiendo a tu mente un compromiso eterno, solo un reto corto. Y al ser corto, la mente acepta. Pero una vez que experimenta el resultado, quiere más. Yo lo viví. Esos 2 días me dieron algo que nunca había tenido, confianza interna.
No confianza en el resultado, confianza en mi capacidad de dirigir mi mente. Cuando alguien descubre que puede romper un patrón en 2 días, deja de ser prisionero de su pasado. Empieza a entender que no está condenado a pensar igual para siempre, y eso es libertad. No porque todo cambia afuera, sino porque cambia quien manda adentro. 2 días bien dirigidos no transforman tu vida, pero te demuestran que sí puedes hacerlo, ¿no? Y esa certeza lo cambia todo. Durante mucho tiempo yo también me hablé como víctima sin darme cuenta. No lo hacía de forma dramática, lo hacía de manera sutil. Me decía, así son las cosas, no depende de mí, con lo que me tocó es suficiente. Esa forma de hablar parece inofensiva, pero es una trampa silenciosa, porque cada vez que te hablas como víctima le estás diciendo a tu mente que no haga nada, que espere, que se resigne. Y la mente obedece. La víctima siempre busca culpables afuera. Culpa al sistema, al pasado, a la familia, a las circunstancias. Y ojo, muchas veces esas circunstancias son reales, difíciles, injustas incluso. Pero el problema no es reconocerlas, el problema es quedarse ahí. Cuando te hablas como víctima, te quitas poder. No porque no tengas razones, sino porque renuncias a la única cosa que sí controlas, tu respuesta. Yo lo entendí cuando me di cuenta de que había personas con menos oportunidades que yo avanzando más lejos. No era suerte, era responsabilidad. Hablarte como responsable no significa culparte, significa asumir dirección. Es dejar de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empezar a preguntarte ¿qué hago ahora con esto? Ese cambio de lenguaje interno cambia todo. Recuerdo un momento en el que algo no salió como esperaba y mi reacción automática fue quejarme. Me escuché por dentro diciendo esto no es justo. En ese instante decidí cambiar la frase. Me dije no es justo, pero es mío. Y esa sola palabra mío me devolvió el control. El responsable no niega la dificultad, pero tampoco se queda atrapado en ella. Se habla con firmeza, se ordena, se dice esto es lo que hay, ¿cómo lo enfrento? Mientras la víctima se lamenta, el responsable actúa. Mientras la víctima espera que alguien la rescate, el responsable se mueve, aunque no tenga todas las respuestas. Y lo más interesante es que esa diferencia no se nota al principio en los resultados, se nota en la postura, en la energía, en la forma de caminar por la vida. He visto muchas personas decir que quieren cambiar, pero su diálogo interno sigue lleno de excusas elegantes. No es el momento cuando tenga más tiempo, cuando alguien me ayude. Eso es lenguaje de víctima disfrazado de lógica. El lenguaje del responsable es incómodo porque te exige. Te dice, hazlo con lo que tienes, empieza pequeño, no esperes permiso, y esa incomodidad es justamente la que produce crecimiento. Cuando te hablas como responsable, dejas de negociar contigo mismo. No te insultas, pero tampoco te justificas. Te tratas como un adulto que espera resultados. Y poco a poco, la mente responde. Empieza a buscar soluciones en lugar de excusas. Empieza a moverse, no importa lo que te haya pasado, importa cómo te hablas después de que pasó, porque ahí se decide si sigues siendo víctima o te conviertes en responsable de tu vida. Muchas personas confunden este mensaje con pensamiento positivo, superficial. Creen que hablarse bien es repetir frases bonitas frente al espejo y esperar que la vida cambie sola. Yo también desconfié de esto al inicio, porque había visto a mucha gente hablar de energía positiva sin resultados reales, pero con el tiempo entendí algo muy distinto. No se trata de sentirte bien, se trata de entrenarte bien. Esto no es positivismo barato, es disciplina mental. La disciplina siempre ha sido incómoda. Levantarte temprano no es cómodo, comer bien no siempre es cómodo, entrenar cuando no tienes ganas no es cómodo, pero nadie duda de que eso da resultados. Con la mente ocurre lo mismo. Hablarte con firmeza cuando estás cansado, cuando fallaste, cuando dudas, no es agradable, pero es necesario. Yo me di cuenta de esto cuando observé que mis peores días no comenzaban con un problema, comenzaban con una frase interna desordenada. Me levantaba diciéndome, qué pereza, qué difícil, otro día más. Esa no era una opinión, era una orden de debilidad. Empecé a tratar mi diálogo interno como trato mi rutina diaria. No negociaba, no esperaba ganas,
simplemente me corregía. Cuando aparecía una frase negativa, no la discutía, la reemplazaba. No me decía todo va a estar bien, me decía haz lo que te corresponde. Esa es disciplina. No endulza la realidad, la enfrenta. Poco a poco noté que mi mente dejaba de resistirse. Ya no era una lucha, era un hábito. La gente que dice esto no funciona, normalmente lo prueba 2 veces y lo abandona. Nadie abandona el gimnasio después de 2 días diciendo que el cuerpo no responde. Todos entendemos que el cuerpo necesita repetición. La mente también. Cuando te hablas con disciplina, aunque al inicio no lo creas, estás sembrando una respuesta futura. Cada corrección es una repetición. Cada repetición fortalece el músculo mental. Recuerdo un momento en el que estaba agotado y mi mente quería rendirse. La frase automática era ya no puedo más. En lugar de combatirla con optimismo falso, me hablé con autoridad, descansa si es necesario, pero no abandones. Eso cambió todo. No me sentí eufórico, me sentí estable. Y esa estabilidad me permitió continuar. El positivismo busca sentirte bien. La disciplina busca que hagas lo correcto. El primero depende de emociones. La segunda funciona incluso cuando las emociones están en contra. Por eso transforma, porque te convierte en alguien confiable para ti mismo. Cuando tu mente aprende que tus palabras no son negociables, comienza a obedecer. Hablarte con disciplina no te hace más feliz de inmediato, te hace más fuerte y la fortaleza siempre termina produciendo libertad. La mayoría de las personas cree que su identidad es algo fijo, como si hubiera nacido terminada y no pudiera modificarse. Yo soy así, dicen. Y con esa frase se cierran muchas puertas. Yo también me definí durante años con palabras que no elegí conscientemente. Me repetía que no era constante, que no era bueno para ciertas cosas, que siempre me costaba empezar. Nadie me obligaba a decirlo, pero lo decía tanto que terminé creyéndolo. Ahí entendí algo clave. La identidad no se descubre, se construye. Y se construye con palabras repetidas. Cada vez que te dices algo sobre ti mismo, estás escribiendo una definición interna. No importa si es verdad o no al principio, importa cuántas veces lo repites. La mente funciona por acumulación. Una frase aislada no define nada, pero una frase repetida todos los días se convierte en identidad. Yo lo noté cuando empecé a cambiar la forma en que me describía. Dejé de decir no soy disciplinado y empecé a decir estoy aprendiendo a ser disciplinado. Esa pequeña modificación cambió mi comportamiento más de lo que imaginaba, porque ya no estaba atacando quién era, estaba construyendo quién podía llegar a ser. La identidad es como una casa que se levanta ladrillo por ladrillo. Cada palabra interna es un ladrillo. Si te hablas con duda, colocas ladrillos frágiles. Si te hablas con firmeza, colocas ladrillos sólidos. Al principio no se nota la diferencia, pero con el tiempo la estructura se revela. Muchas personas viven en casas mentales débiles y no entienden por qué cualquier crítica las derrumba. No es la crítica, es la estructura interna que han construido con su lenguaje. Recuerdo un momento en el que tenía que asumir una responsabilidad que me intimidaba. Mi diálogo interno decía, no soy ese tipo de persona. En lugar de aceptar esa etiqueta, decidí cambiarla. Me dije, me estoy convirtiendo en ese tipo de persona. No fue cómodo, pero fue poderoso. Empecé a comportarme de acuerdo a esa nueva frase. No porque ya lo fuera, sino porque me estaba entrenando para hacerlo. Las personas fuertes no nacen creyéndose fuertes, se hablan como personas fuertes hasta que su conducta se alinea. Lo mismo ocurre con la disciplina, el coraje, la constancia. Nadie despierta un día con identidad sólida. Se construye a base de repetición. Por eso es tan peligroso permitir frases como yo nunca puedo, siempre fallo, esto no es para mí. No son simples quejas, son definiciones. Cuando empiezas a hablarte con cuidado, con intención, con dirección, algo cambia. Dejas de atacarte y empiezas a formarte. No te mientes, te entrenas. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a actuar como la persona que te has repetido que eres. Dime quién eres por lo que te dices cuando nadie te escucha y te diré quién te estás convirtiendo. Durante años muchas personas han vivido con una voz interna que no las entrena, las castiga. Una voz que no corrige, humilla,
que no impulsa, aplasta. Yo también conviví con esa voz por mucho tiempo. Cada error era acompañado por frases duras: eres un desastre, siempre fallas, no sirves para esto. Nadie me las decía, pero yo me encargaba de repetirlas con precisión. Y lo que no entendía en ese momento es que un verdugo no mejora a nadie, solo lo paraliza. Un buen entrenador no niega el error, pero tampoco destruye al jugador. Señala lo que estuvo mal y luego da una instrucción clara para mejorar. Esa es la diferencia. Cuando tu voz interna se convierte en verdugo, te enfocas en el fallo y te quedas ahí. Cuando se convierte en entrenador, el error se transforma en aprendizaje. Yo noté el cambio el día que cometí un error importante y en lugar de atacarme, me dije: esto no define quién eres, define qué debes ajustar. Esa frase cambió mi energía al instante. El verdugo habla en absolutos. Dice siempre, nunca, todo está mal. El entrenador habla en procesos. Dice esta vez, corrige esto, hazlo mejor la próxima. El primero te quita identidad, el segundo te construye. Muchas personas creen que ser duros consigo mismos es disciplina, pero no lo es. La disciplina ordena, no destruye. Un entrenador exige, pero también cree en la capacidad del que entrena. Recuerdo una etapa en la que estaba aprendiendo algo nuevo y fallaba constantemente. Mi voz interna era impaciente, cruel. Eso me hacía evitar practicar. Cuando cambié esa voz por una más firme pero justa, todo cambió. Me decía: fallar es parte del proceso, vuelve a intentarlo mejor. No era consuelo, era dirección. Y esa dirección me permitió seguir. Piensa en esto: si tuvieras un entrenador que te insultara cada vez que fallas, ¿seguirías entrenando? Probablemente no, pero eso es exactamente lo que muchos hacen consigo mismos. Se hablan peor de lo que le hablarían a alguien que aman y luego se preguntan por qué se sienten cansados, desmotivados, sin ganas de avanzar. Cuando la voz interna se convierte en entrenador, la relación contigo mismo cambia. Ya no te escondes de tus errores, los enfrentas. Ya no te rindes por miedo a fallar, avanzas con responsabilidad. Empiezas a confiar en ti porque sabes que, incluso si fallas, no te destruirás, te corregirás. No necesitas una voz suave que te engañe ni una voz dura que te rompa. Necesitas una voz firme que te guíe. Y cuando esa voz interna se entrena para corregir en lugar de castigar, empiezas a crecer, sin miedo. El fracaso no llega con un manual de instrucciones, llega de golpe y en silencio. No avisa, no pide permiso. Pero lo que sí ocurre siempre, sin excepción, es que en el mismo instante en que fallas, tu voz interna habla. Y esa primera frase es la que decide todo. Yo lo aprendí después de varios tropiezos, cuando entendí que no era el error el que más me dañaba, sino lo que me decía justo después de cometerlo. Durante mucho tiempo, cada fracaso venía acompañado de un juicio inmediato. ¿Ves? No eras capaz, otra vez lo arruinaste, mejor no lo intentes más. Esa forma de hablarme no me hacía mejorar, me hacía esconderme. Me quitaba las ganas de volver a intentar. Y ahí comprendí algo fundamental. El fracaso no te derrota la interpretación que haces de él. Dos personas pueden vivir el mismo error y terminar en caminos opuestos solo por la manera en que se hablaron en ese momento. Recuerdo una situación concreta en la que algo salió muy mal y sentí vergüenza. Mi impulso fue atacarme, pero me detuve y cambié la frase. En lugar de decir fallaste, me dije aprendiste algo que no sabías. No fue una excusa, fue un cambio de enfoque. En ese instante mi cuerpo dejó de tensarse y mi mente empezó a pensar en soluciones. El fracaso seguía ahí, pero ya no me aplastaba. La mente responde de manera distinta según el lenguaje que uses. Si te dices esto demuestra que no sirvo, tu mente se encoge. Si te dices esto me muestra que debo mejorar, tu mente se expande. El fracaso es el mismo, pero la reacción es completamente diferente. Por eso hay personas que caen una vez y no se levantan, y otras que caen 10 veces y siguen avanzando. No es resistencia natural. Es diálogo interno entrenado. El problema es que muchos se hablan en medio del fracaso con rabia, con desprecio, con humillación. Creen que así se motivan, pero solo se rompen. Un hombre no se levanta porque se insulta, se levanta porque se da una orden clara. Levántate, corrige, sigue. Eso es liderazgo interno. Eso es madurez.
He visto gente brillante abandonar su camino no por falta de talento, sino porque no soportaban escucharse a sí mismos cuando fallaban. Cada error se convertía en un ataque personal y nadie puede avanzar así. En cambio, cuando aprendes a hablarte con firmeza en medio del fracaso, descubres que puedes soportar mucho más de lo que creías. El fracaso no define quién eres, define quién decides ser después de él, y esa decisión comienza con las palabras que te dices cuando todo parece perdido. Muchos creen que la seguridad se construye hablando fuerte, imponiéndose o demostrando algo a los demás. Yo también lo pensé durante un tiempo. Creía que la confianza era una especie de actuación externa, una postura que se aprendía. Pero con los años entendí que la verdadera seguridad no hace ruido, se forma en silencio. Nadie ve el proceso, pero todos notan el resultado. Y ese proceso ocurre cuando nadie te está mirando, en la forma en que te hablas a ti mismo. La seguridad que proyectas no nace en el aplauso ni en el reconocimiento. Nace en esos momentos privados en los que decides si te respetas o te traicionas. Yo lo noté cuando, aún sin decir nada, la gente empezaba a reaccionar distinto frente a mí. No había cambiado mi ropa ni mis palabras, había cambiado mi diálogo interno. Ya no entraba a los lugares pidiendo aprobación, entraba con la tranquilidad de quién sabe quién es y qué viene a hacer. Cuando tu voz interna es caótica, insegura, llena de duda, eso se filtra. El cuerpo lo expresa, la mirada lo delata, las decisiones lo confirman, pero cuando te hablas con claridad, con firmeza, sin gritarte ni humillarte, algo se ordena por dentro. Esa coherencia interna se vuelve presencia. No tienes que decir mucho, no tienes que justificarte, la seguridad se siente. Recuerdo una ocasión en la que tenía que enfrentar una situación que antes me habría intimidado. Exteriormente no cambié nada, pero internamente me hablé distinto. Me dije, respira, mantente firme, escucha, responde con calma. Nadie escuchó esas palabras, pero todos vieron el efecto. La seguridad no vino de saberlo todo, vino de confiar en mi capacidad de responder. La inseguridad siempre busca ruido, aprobación, validación externa. La seguridad, en cambio, se sostiene sola. Y esa diferencia no se entrena frente a otros, se entrena a solas. Cuando corriges tu diálogo interno, cuando te cumples, cuando haces lo que dijiste que harías, incluso en lo pequeño, se construye una base sólida. Esa base no se ve, pero se siente. He aprendido que las personas más seguras no son las que más hablan, son las que menos se traicionan. Porque cada vez que te dices que vas a hacer algo y no lo haces, tu mente registra una grieta. Y cada vez que te cumples, aunque nadie lo celebre, se fortalece algo profundo. Esa es la seguridad real. No se trata de parecer fuerte, se trata de ser coherente contigo mismo. Y esa coherencia se forma en silencio, palabra por palabra, decisión por decisión. Cuando tu diálogo interno está en orden, el mundo lo nota sin que tengas que explicarlo. La seguridad que todos ven comienza en las conversaciones que solo tú escuchas. La mayoría de las personas subestima el poder de un pequeño cambio sostenido por poco tiempo. Creen que si no es radical, no sirve. Yo también pensé así durante años. Creía que para transformar la vida había que hacer algo enorme, definitivo, casi heroico, hasta que entendí que la vida no cambia de golpe, cambia de rumbo. Y para cambiar el rumbo no necesitas una revolución, necesitas una decisión clara, mantenida el tiempo suficiente para romper la inercia. 2 días bien hablados hacen exactamente eso. Cuando te hablo de 2 días, no hablo de magia ni de promesas vacías. Hablo de enfoque, hablo de vigilancia consciente. Durante 2 días completos, decides observar cómo te hablas y corregirte cada vez que esa voz interna te empuja hacia abajo. No la ignoras, no la discutes, la corriges. Eso parece poco, pero no lo es, porque la mente nunca ha sido interrumpida así. Está acostumbrada a hablar sola, sin supervisión. 2 días de corrección consciente son como tomar el volante después de años de piloto automático. Yo lo viví en un momento en el que sentía que estaba estancado.
Nada era un desastre, pero nada avanzaba. Me di cuenta de que mi diálogo interno era mediocre, conformista, lleno de frases pequeñas. Decidí algo muy simple. Durante 48 horas no me permitiría hablarme sin dirección. Cuando aparecía un después lo hago, lo cambiaba por haz una parte ahora. Cuando aparecía un no puedo, lo reemplazaba por aprende cómo. Al principio fue agotador porque la mente se resiste cuando pierde control. Pero al segundo día, algo se alineó. No había cambiado el mundo, pero había cambiado mi postura frente a él. Empecé a moverme distinto, a decidir más rápido, a dejar de negociar conmigo mismo. Y ahí entendí que el rumbo no cambia cuando todo mejora. Cambia cuando tú te vuelves distinto frente a lo mismo. 2 días fueron suficientes para demostrarme que no estaba atrapado, solo estaba mal dirigido. La mente necesita evidencia, no teoría, y 2 días bien hablados crean evidencia interna. Te muestran que puedes elegir tus palabras, y si puedes elegir tus palabras, puedes elegir tus acciones, a partir de ahí ya no eres la misma persona. Aunque vuelvas a caer en viejos patrones, algo quedó claro: no estás condenado. Y esa certeza cambia cómo enfrentas todo. No se trata de perfección, se trata de intención sostenida. 2 días no te hacen invencible, pero te sacan de la resignación. Te sacan del yo soy así y te llevan al yo puedo elegir. Y cuando alguien descubre eso, ya no camina igual. No subestimes lo que puede pasar cuando durante 2 días completos decides hablarte como alguien que se respeta, porque esos 2 días pueden ser el inicio del resto de tu vida. Hoy no te pido que cambies tu vida para siempre. No te pido promesas grandes ni decisiones dramáticas. Te pido algo mucho más incómodo y mucho más poderoso, que durante los próximos 2 días te hagas responsable de cada palabra que te dices. No cuando estés motivado, no cuando todo salga bien, sino especialmente cuando estés cansado, frustrado o con ganas de rendirte. Ahí es donde se decide todo. Cuando despiertes mañana, no permitas que tu mente te hable sin supervisión. No le des el control automático. Corrige, ordénate, háblate como alguien que va en serio con su vida. Cuando aparezca la duda, no la discutas, dale dirección. Cuando aparezca el miedo, no lo niegues. Dale una instrucción. Y cuando falles, ¿por qué vas a fallar? No te castigues, corrígete y continúa. Eso es madurez. Eso es liderazgo interno.